procedimiento que conozcamos de la ley 20.720. Liquidación forzosa. Y voluntaria. Y voluntaria de las deudas, que es lo que vamos a revisar hoy en día, ahora. Y otra distinción que podamos hacer con respecto a los procedimientos concursales de la ley 20.720. Liquidación, reorganización, renegociación. Con respecto a quién yo lo aplico. De este sujeto pasivo. Sí. Persona deudora, empresa deudora. Y empresa deudora. Y persona deudora natural deudora. Muy bien, ya. Entonces, más o menos, nos queda claro esta materia que hemos revisado dentro de las clases, de las primeras clases. Entonces, hoy día vamos a revisar un poquito más en detalle lo que es el procedimiento concursal de liquidación. Ese va a ser dentro de los primeros procedimientos que vamos a analizar a fondo. Lo que hemos conversado hasta ahora es que el proceso concursal de liquidación puede ser liquidación voluntaria o liquidación forzosa, como bien me indicaban los compañeros. Y en el caso de la liquidación forzosa, esta puede ser decretada de oficio por el juez o puede ser solicitada por cualquier acreedor del deudor que acredita las causales indicadas por la ley. ¿Dónde se encuentra regulada la liquidación voluntaria? Se encuentra regulada en el artículo 115 de la ley. ¿Y qué nos habla con respecto al ámbito de aplicación y requisitos de la normativa? La empresa deudora podrá solicitar ante el juzgado de letras correspondiente a su domicilio su liquidación voluntaria acompañando lo siguiente antecedente, porque prefiero decírselo a pesar de que ustedes lo pueden revisar por la ley. ¿Qué es lo que debe acompañar? La lista de bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan, listas de los bienes legalmente excluidos de la liquidación, relación de los juicios pendientes que pudieran existir, estado de deudas con nombre y domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de los créditos, nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros laborales en su caso. Si el deudor lleva de contabilidad completa, presentará además su último balance. ¿Cómo se tramita esta liquidación voluntaria? Y, bueno, ¿y qué les parece? Y aquí les pregunto, ¿qué les parece que la ley 20.720 contemple la posibilidad que la empresa pueda voluntariamente someterse a un procedimiento de liquidación? Positivo, de cierta forma, porque no obliga a que la empresa esté casi en ruinas, por así decirlo, para recién optar por esta opción. ¿Por la liquidación? O sea, ¿Ya? sí, claro. O sea, podría prever que la situación quizá está un poquito mala y acudir a este procedimiento. Prever, ¿ya? Bien. Sí. ¿Te recuerdas? Para que nosotros entremos a un procedimiento concursal, ¿en qué estado debe encontrarse el patrimonio de la empresa deudora? ¿En cesación de pago? Sí, cesación de pagos e insolvencia, ¿no? Insolvencia como hecho jurídico y la cesación de pagos que se manifiesta en el no pago de sus obligaciones previamente contraídas. Entonces, ya nos encontramos en esa situación de desarreglo patrimonial grave. Sí. Pero claro, prevé que esto se agrave aún más. Y garantiza un poquito la protección de los acreedores y del mismo deudor en cuanto persona deudora, en cuanto empresario deudor. Entonces, nos parece algo positivo de que se le permita que se pueda someter voluntariamente a este procedimiento. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo se tramita esta liquidación voluntaria que es relativamente nueva, la ley 20.720? Recuerden que la ley 20.720 es del año 2014. Se encuentra regulado en los artículos 116 y 37 de la ley. El tribunal competente de conocer de esta liquidación, en virtud de las reglas generales que nosotros conocemos, ¿cuáles son los tribunales? Porque recuérdense que dentro de las clases anteriores dijimos que en el caso del derecho concursal nos encontramos ante una justicia especializada. ¿Se acuerda alguno de ustedes a qué nos referíamos con eso? ¿O cuáles son los tribunales competentes de conocer de estos procedimientos? No se supone que ¿cómo se llama? No informaba, pero como se enseñaba un poco de esta nueva ley a los juicios civiles para que estuvieran como capacitados para ver estos procedimientos. A los tribunales de letras en lo civil. Entonces claro, nosotros tenemos tribunales especiales abocados a estos procedimientos concursales, pero sí tenemos un concepto de justicia especializada en cuanto entendemos que los tribunales de letras en lo civil fueron capacitados para conocer de estos procedimientos. Entonces ahí se da este principio de la especialidad. Bien, Bárbara. Entonces sigo con esta presentación. Entonces sabemos que el tribunal competente es el tribunal
de letras en lo civil de la presentación del deudor, es decir, del domicilio del deudor que está presentando esta liquidación voluntaria. Si cumple los requisitos, procederá dentro de tercer día a dictar resolución de liquidación el tribunal. Para que les quede claro, el tribunal lo que hace, o este tribunal competente, revisa la presentación del deudor y si cumple los requisitos, procede dentro de tercer día a dictar resolución de liquidación. El deudor debe entonces acompañar a la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento copia de la respectiva solicitud con cargo del tribunal y copia de la nómina de acreedores acompañada por el deudor a fin de designar al liquidador titular y al liquidador suplente. El procedimiento para el nombramiento del liquidador se encuentra señalado en el artículo 37 de la ley. Una vez presentada la solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación ante el tribunal competente, la superintendencia nomina al liquidador de acuerdo a un procedimiento que vamos a revisar ahora. Tratándose de la solicitud de liquidación voluntaria, el deudor acompaña a la superintendencia copia de la respectiva solicitud con cargo al tribunal competente o de la Corte de Apelaciones respectiva y copia de la nómina de sus acreedores y sus créditos. A algunos le llama la atención el hecho que en este tipo de procedimientos voluntarios, la ley concursal permita al mismo deudor designar a sus acreedores. ¿Les llama la atención eso? ¿Qué pasará si, por ejemplo, un deudor decidiera no nombrar a un acreedor particular? ¿Les había llamado la atención esta idea que les mencioné? Profe, yo no entendí muy bien la idea. ¿Cómo? No entendí muy bien la idea de la que dijo. Me refiero a que la tramitación de esta liquidación voluntaria, ¿no? Donde la empresa deudora, veámoslo desde la empresa, inicia un procedimiento de liquidación porque comprende que su patrimonio se encuentra en insolvencia, se encuentra en cesación de pago, cumple con los requisitos que establece la ley. La ley le pide dentro de estos requisitos que el mismo deudor confese cuáles son sus acreedores. Yo les indico si les llama la atención eso, de que la ley permita que el mismo deudor diga quiénes son sus acreedores. Y les pregunto, ¿qué pasaría si no nombrara a un acreedor? ¿Qué piensan ustedes? Porque tiene que nombrar a sus principales acreedores. ¿Se entienden? ¿Se aplican las reglas generales, la prelación de créditos o...? ¿Ya? Y por ende no habría una prelación entre los acreedores, por así decirlo. Una prelación. Recuerda que cuando hablamos de le pido que apague el micrófono. Ahí. Cuando hablamos de procedimiento concursal, concurren todos los acreedores al procedimiento concursal. En un principio yo entiendo que opera el principio de la par condictio creditorum, donde yo entiendo que todos los acreedores tienen igualdad. Ese es el principio general. La excepción es el de la prelación de créditos, donde yo distingo para el pago dependiendo del crédito preferencial que tenga para el pago. Si es de primera preferencia, de segunda, de tercera, de cuarta, etc. Pero la regla general es que están todos en igualdad de condiciones. En el ejemplo que yo les digo, que es un poquito perverso, porque quería ver más o menos cuál era su criterio, un acreedor que no ha sido nombrado dentro de esta liquidación voluntaria, al momento de ser llamado a poner su crédito, va a presentar el crédito a cobrar contra este deudor. ¿Sí? Pero la ley le permite de buena fe al deudor que se va a presentar a liquidación voluntaria que por lo menos en un principio declare quiénes son sus acreedores principales para el pago. Ya, continúo entonces con cómo se nombra al liquidador en este procedimiento. Y aquí les pregunto, ¿quién es el liquidador? Porque creo que esto lo hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Quién es el liquidador en este procedimiento? Era La el encargado de... superintendencia. A ver, Bárbara primero, dígame. O sea, el liquidador era respecto de también lo que se vio como la diferencia entre liquidador y veedor, lo que usted decía en la clase pasada, ¿Sí? que nacían del síndico de quiebras, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que decíamos al respecto? Que el liquidador era como la persona que básicamente liquidaba, por así decirlo,
como realizaba los activos del deudor para proponer como crédito. Muy bien, finalmente se preocupa de ver cuáles son todo el patrimonio existente de este deudor o de esta empresa deudora, y después de eso lo empieza a liquidar para pagar a la mayor cantidad de acreedores posible. Eso, sí. Ese es el liquidador, Sí. que englobaba antes la función de liquidador y veedor en un mismo funcionario que era el síndico de quiebras. ¿Quién más Claro. le había tratado de contestar aparte de Bárbara? El Hugo. Hugo, diga. No, es que yo hacía mención de que el liquidador venía, o sea, la figura del liquidador la tomaba en este caso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, si no me equivoco. O sea, es un concepto liquidador de la ley 20.720. La designación del liquidador la hace la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de un listado que ésta lleva por las personas que rinden una determinada evaluación para ser liquidador o liquidadora, que era lo que revisábamos dentro de la clase anterior. Ya. Ya. Entonces ahora yo les voy a explicar para que conozcan más o menos cómo se realiza la nominación de esta figura, el liquidador, que es el principal integrante de estos procedimientos de liquidación, sea voluntaria o forzosa, en la ley 20.720. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento notifica a los 3 mayores acreedores. Recuérdense que estos 3 mayores acreedores fueron notificados por el mismo deudor al presentar la liquidación voluntaria dentro del día siguiente, porque los plazos que establece esta ley son bastante acotados y en muchos casos es dentro del día siguiente. Y por el medio más expedito, lo que será certificado por un ministro de fe de la Superintendencia. Dentro del segundo día siguiente a la referida notificación, es decir, le da 2 días de plazo a los acreedores, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un liquidador titular y a un liquidador suplente vigentes de esta nómina de liquidadores que lleva la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Dentro de tercer día, la Superintendencia nominará como liquidador titular al que hubiera obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para ese cargo por los acreedores, y del mismo modo para el suplente. Si solo respondiere un acreedor, se estará a la propuesta de ese acreedor. Si respondieren todos o 2 de ellos y la propuesta recayera en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En el caso que no se reciban propuestas, la nominación será mediante sorteo ante la Superintendencia. ¿Les queda claro esta noción? ¿Se fijan como lo importante que es dentro de los procedimientos concursales la nominación del liquidador o de la persona que se va a encargar de este procedimiento? Piensen que la figura del liquidador va a ser quien va a estar preocupado de la integridad del patrimonio del deudor y de detectar todos los activos que pudieran haber salido del patrimonio antes del inicio del procedimiento, y luego va a ser el encargado de ejecutar, vender cada uno de sus bienes, y finalmente va a ser quien va a pagar a cada uno de los acreedores dentro de lo que sea posible dentro del procedimiento concursal. Y al final de su gestión tiene que hacer un informe final dando cuenta final de todos los procedimientos o todo lo que ha hecho durante este procedimiento. El liquidador nominado, es decir, después de todo este procedimiento, él tiene un plazo de más tardar un día siguiente a su notificación para aceptar o rechazar el cargo. Si lo acepta, deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente. En el caso, que es un caso muy excepcional, que uno de los acreedores, de estos 3 acreedores o principales acreedores que presenta el deudor en su solicitud, representara el 50% del pasivo del deudor, ese acreedor designa y nomina al liquidador. Si el liquidador acepta, tanto el titular como el suplente, acepta el cargo, la Superintendencia viene a emitir un certificado de nominación del liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente dentro del día siguiente, recuerden los plazos súper cortitos, para que éste lo designe como liquidador en carácter de provisional en la resolución de liquidación. ¿No les llama la atención que yo les diga muchas veces que los plazos son al día siguiente, como en 2 días más, en 3 días? Se pueden figurar dentro de lo que hemos revisado hasta ahora, en lo que son los procedimientos concursales, ¿por qué la ley establece plazos tan cortitos? Porque quiere evitar el problema que había con la ley de quiebra, que se demoraba demasiado, años incluso. ¿Te recuerdas cuánto era más o menos el tiempo que decíamos dentro de las primeras clases? 4,5. Con la ley de quiebra, 4,5 a 5 años. 4,5 años. 4,5 años, como 5 años, y eso nos dejaba finalmente en los últimos, en el último lugar de los países OCDE. ¿Te recuerdan que lo veíamos dentro? Claro, sí. Era uno de las, exigencia.
exigencia que teníamos que cumplir para seguir siendo parte de esta organización. Ya, entonces continuamos para que se entienda, bueno, en la realidad muchas veces no se cumple con estos plazos tan cortitos, se pone una justificación en la resolución por, no sé, por razones de buen servicio, que pueden demorar un poquito más en la tramitación. Piensen, por ejemplo, todo el trabajo que realiza, porque otra de las cosas que, bueno, no sé si lo han visto, si han revisado los apuntes, lo han visto, nosotros acá en la ciudad tenemos una oficina de la superintendencia. En virtud de la cantidad de funcionarios que trabajan en esa oficina, entonces a veces no es posible cumplir con el plazo de que sea el día siguiente, 2 días siguientes, y se alarga un poquito más, pero en general la tramitación es rápida. Y aquí les menciono algo importante con respecto a la nómina de trabajadores, porque cuando nosotros hablamos del deudor empresa, del deudor empresario, tenemos que pensar que su insolvencia no solamente le afecta a él, no solamente afecta a sus acreedores, sino que también afecta a sus trabajadores. Y uno de los defectos que tenía la ley anterior, que era la ley de quiebras, era que mientras duraban los procedimientos concursables no se les entregaba o no tenía una resolución que permitiera hacer finiquito para esos trabajadores, lo que les impedía virtualmente encontrar formalmente otro trabajo. La ley 20.720 vino a establecer que esta resolución de liquidación nos va a servir, y más encima la dicta dentro de una de las primeras resoluciones, va a servir como finiquito para esos trabajadores. Y ese crédito que tienen los trabajadores a quienes no se les han pagado sus obligaciones, más encima tiene preferencia para el pago establecida también por esta ley e incluida en el artículo que trata sobre prelación de créditos en el Código Civil. No sé si lo habían revisado cuando vieron prelación de créditos. ¿Vieron prelación de créditos en civil? Sí. ¿Y revisaron este crédito? Sí. Sí. Creo que sí. Sí. O sea, no revisamos detalladamente uno por uno, pero era la típica lista que sale en el Código Civil de los créditos. De los créditos, ya para que lo revisen, para que lo vayamos conversando dentro de la clase siguiente y más o menos vean en qué términos lo regula la prelación de crédito. Lo que es una novedad de la ley 20.720 es lo que es la protección de los trabajadores en estos procedimientos de carácter concursal. Por eso se los preguntaba. Esto lo revisamos. Ya, vamos a revisar ahora la liquidación forzosa. En un principio, yo les mencionaba que esto está regulado en el artículo 117 de la ley, y esta puede ser declarada de oficio por el juez durante el procedimiento concursal de reorganización y solicitada por cualquier acreedor que acredite las causales que señala la ley para encontrarnos ante liquidación forzosa. ¿Cuándo nosotros nos podríamos encontrar ante que el tribunal del concurso decrete la liquidación forzosa? Aquí estamos hablando, en el caso que nos encontremos ante el tribunal competente, en un procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora, donde el tribunal del concurso decreta la liquidación forzosa durante el procedimiento concursal de reorganización de las deudas. ¿Cuáles son los casos? Son acotados establecidos por ley. Si la empresa deudora retira la proposición de acuerdo, que pudiera haber llegado con sus acreedores, si el deudor no asiste a la junta llamada a conocer y aprobar de dicho acuerdo, cuando la junta de acreedores rechaza la propuesta de acuerdo, cuando el acuerdo ha sido declarado nulo y cuando el acuerdo se ha incumplido. Hasta acá, ¿qué sabemos del procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora? ¿Qué es lo que hemos visto hasta acá? Digo, me refiero en la materia que hemos revisado hasta ahora. ¿En qué consiste este procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora? ¿Lo saben? ¿De qué se trata ese procedimiento? O sea, en general, no importa si se comete un error. Los deudores se alineen para ver a qué, o sea que los acreedores se alineen para ver a cuál se va a pagar primero la deuda. ¿Ya? No precisamente eso, ¿ah? El caso de, piensen, recuerden que nosotros tenemos que discutir cuando hablamos del deudor empresario, cuando vamos a optar por liquidar, cuando optamos por reorganizar. Cuando nosotros optamos por liquidar, nosotros estamos hablando de una empresa no viable. ¿Se acuerdan de ese concepto? Un negocio que por alguna
no puede generar un convenio, no puede generarse una reorganización de las deudas, porque estamos en un punto donde el patrimonio ya no es capaz de responder de todas las obligaciones y más encima estamos hablando de un negocio que no resulta rentable, que no es viable en términos de la ley. Cuando hablamos de la reorganización, estamos ante un patrimonio mermado que se encuentra en cesación de pagos, pero que puede su negocio ser viable. Y por tanto lo que requiere es que un tercero intervenga, que es el veedor, como administrador de esta masa. Y este veedor lo que hace o lo que busca hacer en el procedimiento es llegar a este acuerdo, que yo les mencionaba dentro de esta clase. ¿Sí? Entonces, por eso llegamos a la liquidación forzosa, que se llama una liquidación forzosa de carácter reflejo, porque yo me encuentro tramitando un procedimiento de reorganización de las deudas y la empresa deudora, imagínense, llegó a un acuerdo con sus acreedores, con la junta de acreedores y retira la proposición, pasa de inmediato a liquidación. Si el deudor no asiste a la junta, donde se va a llamar a conocer este acuerdo que tomó un tiempo, no asiste, también entiendo que pasa a liquidación forzosa, que esta liquidación refleja. Cuando la junta de acreedores, digamos que el acreedor hizo un esfuerzo, el deudor, perdón, hizo un esfuerzo, generó un convenio y los acreedores no están de acuerdo al convenio que establece, pasamos a liquidación forzosa. Cuando el acuerdo ha sido nulo, porque no cumple con alguno de los requisitos que establece la ley para que nosotros estemos ante un acuerdo válido, también pasamos a liquidación forzosa. Y cuando el acuerdo se ha incumplido, es decir, hay un acuerdo, porque cuando nosotros hablamos de la reorganización de las deudas, el deudor tiene que hacer una propuesta de cómo va a mantener vigente su negocio y a la vez va a pagar las deudas que tiene. Y los acreedores tienen, o la junta de acreedores tiene que aceptar este acuerdo en los términos que se den. Por ejemplo, que destine un 30% de todos sus activos al pago de las deudas que ya tiene decretadas, en un margen de 10 años, por ejemplo, de 7 años. Y digamos que este acuerdo no se cumple, nuevamente el tribunal de oficio cambia el procedimiento de reorganización de las deudas a una liquidación forzosa. ¿Se entiende el artículo en general? ¿O cuál es la razón por la cual pasamos de inmediato a la liquidación forzosa? Sí. Porque recuerden... Como que no hay vuelta atrás. Dígame. Como que no hay vuelta atrás, por así decirlo. Por eso se llega a este... ¿Cómo es? ¿Vuelta atrás? No entiendo eso. Sí, vuelta atrás. O sea, no hay como una forma de salvar ya a la empresa. No, porque finalmente es como una cosa de buena fe. Porque puede ser que no haya cumplido la empresa con el acuerdo, puede ser que este haya sido nulo, la empresa no acude al momento que yo voy a presentar el acuerdo, retira el acuerdo, entonces una especie de mala fe de la empresa, que ya se encuentra en un patrimonio mermado, que generó todo un acuerdo, la intervención del veedor, la intervención del tribunal, la intervención de la junta de acreedores. Como yo me encuentro esta especie de mala fe, entonces se hace la liquidación forzosa de inmediatamente. Porque entonces se considera que no estaríamos ante una empresa viable. ¿Sí? Y peor en el caso que hablamos de un acuerdo que se ha incumplido, es decir, el deudor acordó pagar de una manera determinada, los acreedores lo aceptaron de esa manera, con la merma que eso puede significar a sus patrimonios, y después el deudor no. Entonces ahí pasa derechamente. Porque como que no pusieron de su parte. Porque no pusieron de su parte, muy bien. Porque piensen que, y esto es uno de los fundamentos de la ley 20.720, la liquidación es la última ratio. Porque recuerden, también lo vimos dentro de las primeras clases, cuando hablamos de procedimientos concursales, la liquidación es ojalá el último paso al que nosotros lleguemos, porque la liquidación no me genera o castiga la figura del emprendedor, porque la ley 20.720 también tiene a la vista esta figura del emprendedor o del deudor que quiere reemprender. Por eso también termina con cuando yo lo llamo fallido, y lo llamo deudor, persona deudora, empresario deudor. Profe, tengo Dígame. una duda. Dígame. Lo que pasa es que, o sea, por lo que acaba de decir, la liquidación forzosa sucede cuando, un ejemplo, cuando el deudor se encuentra en mala fe, que retira la proposición del acuerdo, pero también puede proceder, por ejemplo, cuando la junta de acreedores rechaza la propuesta del acuerdo. Sí. No solamente por parte del deudor, Sí, de la empresa deudora, sino que también puede ser que la junta de acreedores haya. Muy bien, sí, muy bien. Sí, me faltó quizá también decir eso, porque también piensen que cuando hablamos de la reorganización de las deudas, como yo le estoy pidiendo a los acreedores que acepten una propuesta, puede que no estén de acuerdo con la propuesta determinada, porque a veces significar que tengan que esperar muchos años para el pago. Sí, puede perfectamente ellos rechazarlo, y ahí sería un caso que pasaríamos derechamente a liquidación forzosa. Sí, ¿ahí le queda más o menos claro? Sí, me quedó súper claro. Dígame.
Profe, entonces finalmente como el procedimiento de reorganización y por otro lado el de renegociación como que intentan prevalecer un poco lo que es la empresa que es viable económicamente por sí, mientras que las Sí. liquidaciones, por lo menos las forzosas obviamente, buscan como finalmente ya darle término a una empresa o una entidad que ya no puede como seguir subsistiendo. Claro, Sí, que ya Y no hay pagarle a que- los acreedores. cuando se tramitó la ley 20.720, eso se tuvo muy en mente cuando nosotros hablábamos de la liquidación. La última ratio se le llama de esa manera, en que ojalá, si yo estoy ante un negocio viable y dentro, no sé si se lo mencioné dentro de los apuntes o si lo vimos dentro de clases anteriores, uno de los emprendedores que estuvo en esta discusión fue el creador de Todo a Mil. ¿Conocen esos negocios, los Todo a Mil? O Todo a Mil y más, porque ahora como que se refundó el negocio. ¿Por qué? Porque este negocio en un principio del Todo a Mil ocurrió cuando el dólar estaba a muy bajo valor, lo que significaba para la persona que se le ocurrió este negocio que podía comprar cosas muy baratas porque el dólar estaba bajo y traerlo a Chile, venderlo a 1.000 y tener una gran rentabilidad de este negocio. El problema fue que por la mala administración que tuvo este emprendedor, este negocio que es viable, que es un buen negocio y que de hecho se mantuvo como un modelo de negocios en el tiempo, cayó en un procedimiento de quiebra. Porque él empezó a hacer una serie de gastos ostentosos, se compró un helicóptero, así, fue un pésimo administrador de sus recursos. Entonces, en virtud de esa figura de un negocio que era viable, que tuvo que finalmente caer en quiebra, y este emprendedor le costó mucho reemprender, a pesar que sus ideas eran buenas, era muy mal administrador, entonces se generó la discusión, bueno, entonces el síndico de quiebras no únicamente se debe dedicar a buscar los bienes determinados para liquidarlos. En este caso de un negocio que sea viable, pero pésimamente administrado por quien se le ocurrió, creemos la figura del veedor. Es decir, este otro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de mejorar la administración de este negocio viable y a la vez va a tratar de llegar a un acuerdo entre acreedores, la junta de acreedores y el deudor para que este negocio pueda subsistir y además se pueda establecer un acuerdo de pago a los acreedores que legítimamente pueden exigir su cobro. Claro. Por eso es que hablo del emprendedor. Entonces se habla de esta idea de la viabilidad del negocio, que se determina finalmente cuando se hace la solicitud ante el tribunal. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Sigo entonces. ¿Dónde quedé? Ya, quedamos claros más o menos de la liquidación forzosa. Tribunal competente, nosotros ya sabemos en general que es el tribunal de letras en lo civil de domicilio del deudor. En general ese va a ser el tribunal competente. Ese va a ser el tribunal competente. ¿Cuáles son las causales de la liquidación forzosa en general? Porque esta es la que vimos recién en la liquidación forzosa decretada de oficio por el Tribunal del Concurso, que es el que revisamos aquí. Tenemos, por otra parte, la liquidación forzosa solicitada por el acreedor. El tribunal competente es el mismo y las causales se encuentran reguladas en el artículo 117 de la ley. Las causales para solicitar la liquidación forzosa son aquellos hechos reveladores, absolutos y taxativos que, comprobados respecto de un determinado deudor, autorizan al juez para decretar o declarar la liquidación de los bienes del deudor. ¿Cuáles son estos casos? Que a todo esto, estos casos que yo les voy a mencionar, de una forma muy similar se trataban también en la ley de quiebras en lo que era el proceso de quiebra. Primero, si cesa en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante, es decir, quien inicia la liquidación forzosa contra este deudor tiene que tener un título ejecutivo contra este deudor y que lo pueda actualmente cobrar. La causal requiere para configurarse entonces la concurrencia de dos requisitos copulativos: que se trate de un deudor que se encuentre dentro de la definición de empresa deudora, para que nos encontremos ante la liquidación forzosa de empresa, que ese deudor haya cesado en el pago de una obligación con el solicitante de la quiebra, es decir, la obligación cesaba en su pago, debe haberse contraído con o ser titular de ella el solicitante de la liquidación. Y que la obligación conste en un título ejecutivo, es decir, aquel documento que da cuenta de un derecho indubitable. ¿Qué saben ustedes de lo que son los títulos ejecutivos? ¿Ya tuvieron ejecutivo? Sí. Sí. ¿Qué son los títulos ejecutivos? ¿Cuál es la especial característica de los títulos ejecutivos? Que acredite indubitadamente la existencia de una obligación. Ya, ¿y qué más? Que solo la ley señala cuáles pueden ser los títulos ejecutivos. ¿Y cuáles son los títulos ejecutivos? ¿Recuerda alguno? Ahí, perfectos e imperfectos. ¿Es perfecto? Una sentencia definitiva
firme y ejecutoria. Esa. Bien, bien, bien. ¿Y recuerdan dónde se encuentra esto regulado en el Código de Procedimiento Civil? Terminando los 300, terminando los 300, casi 400, creo. Sí. 3.4. ¿Cuáles son estos títulos ejecutivos indubitados que nosotros conversábamos recién? Sentencia firme, copia autorizada de escritura pública, Claro. la letra de cambio, Advenimiento. pagaré, cheque, confirma de la fecha. Alguien tiene el micrófono y me colapso. Ahí. Le decía, y de la cheque cuya firma del aceptante, suscriptor o girador haya sido autorizado ante notario, otro. Estos serían títulos ejecutivos que nosotros finalmente consideramos como indubitados. Esta causal no podrá invocarse para solicitar el inicio del procedimiento concursal de liquidación respecto de los fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas de la empresa deudora que ha cesado en el pago de sus obligaciones garantizadas por estos. Solo procede contra el deudor directo. ¿Qué les parece esta prevención que hace la ley en virtud de esta posibilidad de iniciar una liquidación forzosa por el acreedor? ¿Por qué no operará respecto de los fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas? ¿Qué pasa con este tipo de deudores? ¿Recuerdan? Este fiador, codeudor, solidario, subsidiario, avalista. Es que como su nombre lo dice, no son acreedores directos, son subsidiarios, entonces debiesen ser pagados después de la acreedoría. Claro, no son deudores. Sí, no son deudores, son como acreedores también. También podrían, sí, pero es que son deudores, porque recuerdan cómo sería el caso del fiador. ¿Se acuerdan? Él paga la obligación que debe el deudor principal y él tiene derecho de exigir posteriormente. Sí, es que lo paga, pero él podría no pagar la deuda de la persona a la que él afianza la deuda. ¿Tiene alguna excusa que le pudiera dar la ley? ¿No se recuerdan? Sí la tiene. El beneficio de exclusión, creo, ¿no? No se puede, sí, finalmente si logra acreditar de que el deudor principal tiene un bien inmueble con el cual puede responder de la obligación previamente contraída, le dice que antes de acudir contra él, acuda contra el deudor principal. Pero solamente para recordarse esta materia que hemos revisado, o sea, que ustedes han revisado antes. ¿Por qué? Y bien dice el compañero, usted es Branco. Finalmente, ¿por qué la ley establece esta excepción con respecto a los fiadores, codeudores solidarios subsidiarios? Porque no podría proceder a una liquidación forzosa un acreedor primero contra estos cuando finalmente, cuando hablamos del concurso, cuando hablamos de esta deuda en particular, el que debe es la persona que debe ser sometida a concursos, es decir, el deudor empresa que está comprometido en esta liquidación, y no quien afianza su deuda, o quien es codeudor solidario y subsidiario, en cuanto todos estos deudores que yo mencioné o que la ley menciona son subsidiarios a la obligación principal que tiene este deudor principal. Otra causal, si existieran en su contra dos o más títulos vencidos provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos 2 ejecuciones, y no hubiere presentado bienes suficientes para responder en estas ejecuciones a la prestación que adeude y a sus costas dentro de los 4 días siguientes a los respectivos requerimientos. Entonces, para que se configure esta causal que yo les menciono, se requiere la concurrencia de ¿qué? Que existan contra el deudor a lo menos 2 títulos ejecutivos vencidos, es decir, actualmente exigibles. La ley concursal no establece que los títulos vencidos en contra del deudor deban representar obligaciones de dar una suma de dinero. Sin embargo, del texto de la norma se concluye que se trata de obligaciones de dar, que el deudor no hubiere presentado en todas ellas bienes suficientes para responder a la prestación que adeuda. Porque recuerden que en el caso del procedimiento de liquidación, y aquí les pregunto porque quizás es algo que ya lo revisaron, en los nuevos procedimientos concursales, precisamente en los procedimientos de liquidación concursal, ¿el deudor tiene derecho a la defensa? Porque esa era una de las críticas que tenía la ley de quiebras.
¿Saben si el deudor dentro de los procedimientos concursales, por ejemplo, como el que estamos revisando, la liquidación forzosa, tiene alguna especie de defensa? ¿Se puede defender de esta persecución? ¿Se puede defender o no? Porque recuerden que la ley de quiebra existía Sí. toda una discusión sobre, ¿sí? ¿Te recuerdas más o menos cómo se puede defender? Creo que había una audiencia, ¿o no? En la audiencia puede ejercer lo que se llama el juicio de oposición. Es decir, la ley le plantea una serie de posibilidades en las cuales se puede defender de esta persecución que nosotros estamos haciendo. Una, ¿por qué se lo menciono ahora, este juicio de oposición? Porque podría el deudor en la primera audiencia, en la audiencia inicial de este procedimiento de liquidación, pagar al acreedor que le está cobrando la deuda. Y con eso terminar este procedimiento, por lo menos en esa etapa, para que lo sepan o lo tengan más o menos a la mente. Y esto es una diferencia que existía con el procedimiento concursal de quiebra, donde no existía defensa y empezábamos desde el principio del procedimiento asumiendo que nos encontrábamos ante el fallido. No le daba esta posibilidad de defensa. Una defensa muy acotada, vamos a revisar los casos en particular más adelante, pero se los adelanto en cuanto tiene que ver con lo que estamos revisando ahora. Por otra parte, los títulos ejecutivos deben estar vencidos, lo que resulta totalmente lógico desde el punto de vista de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida, y como se dijo, como hemos visto hasta ahora, estos títulos ejecutivos están señalados en el 434 del CPC. Esto debe ser proveniente de obligaciones diversas. Este requisito se refiere a la fuente de la obligación, al origen de la misma, sea un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley. Mediante esta exigencia se impide que el acreedor que cuenta con un título ejecutivo en el cual están contenidas obligaciones derivadas de un mismo contrato cumpla con este requisito intentando dividir una misma obligación. ¿Sí? Que se hayan iniciado a lo menos 2 ejecuciones en su contra y según la doctrina se entienden iniciadas las ejecuciones desde el momento del requerimiento de pago. Y la ejecución se entiende terminada cuando se haya pagado totalmente al acreedor. Y aquí les pregunto, en los juicios ejecutivos, ¿cuánto yo requiero de pago? Y esta pregunta es importante como para ahora, para ejecutivo y como para toda su carrera, porque es algo que uno siempre ve. ¿Cuándo yo hago este requerimiento de pago? Al minuto de la notificación de la demanda ejecutiva. ¿Ya? A ver. Y ahí se hace entrega de copia íntegra de la demanda y se hace el requerimiento de pago para que, en dependencias del oficio del receptor judicial, el ejecutado pueda saldar la deuda que tenga con su acreedor. Muy bien. ¿Y qué pasa? Salvo que sea en lugar público. Díganme, ¿cómo sería? Salvo que fuera en lugar público, porque ¿Qué pasa ahí? en ese caso se da una cédula de espera. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que dice esta cédula de espera? Que de hecho era el caso que iba a tratar. Que se... Que es como que da la facultad de que después pueda requerirse de pago. Claro. O sea, como que citaba, me parece. Citen. Me parece que Por citaba. eso la cédula de Sí. espera, como que lo citaban en una parte específica Claro. y ahí lo requerían de pago. Lo citan las dependencias del receptor, donde la persona cuando acude es requerida de pago. Si no acude, se entiende requerida de pago en el momento que... Ya, bien. ¿Se acuerdan entonces? Qué bien que se acuerdan harto de ejecutivo, me parece bien. Ya. Que el deudor lo hubiera presentado en todas estas dentro de los 4 días siguientes respectivos a los requerimientos, viene bastante para responder de la prestación que adeude las costas. Lo que les mencionaba recién, que puede servir para terminar con el procedimiento concursal de liquidación forzosa. Que yo acuda, a pesar de que me encontraba en esta idea de que ya tengo, que cumplo con las causales que establece el artículo 117, el deudor concurre a la audiencia inicial y viene y paga las obligaciones que se están cobrando por parte de ese acreedor solicitante. Y ahí termina el procedimiento. Y por último, solo lo menciono porque ya estamos como justo en el tiempo que tengo dispuesto para esta clase. Cuando la empresa deudora, sus administradores no sean habidos o hayan sido cerradas sus oficinas o establecimientos sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso, y esto es algo que nos debería llamar la atención, aquel que se encuentra sujeto a plazo o a condición suspensiva.
Esta es la última causal de liquidación forzosa solicitada por el acreedor. Esto es un remanente de la ley de quiebras, donde se indica que en virtud de la conducta que tiene la empresa deudora y que aparentemente pareciera que se hubieran fugado sin dejar ningún responsable, se puede iniciar un procedimiento de liquidación forzosa. ¿Cuáles serían los requisitos de este último requisito? Que la empresa deudora o sus administradores no sean habidos, no sean encontrados, que las dependencias o establecimientos de la empresa en particular se encuentren cerrados y que el deudor cerró, no es habido, no tiene representantes, cierra sus oficinas y no ha nombrado persona que administre sus bienes. Esta última causal que yo les menciono estaba ya mencionada en la ley de quiebras y en los procedimientos concursales de las empresas era bastante común que cuando encontraban que su patrimonio ya se encontraba al borde de la insolvencia, en la insolvencia misma, huían y cerraban los establecimientos. Ya, los voy a dejar la clase hasta aquí. ¿Tienen alguna duda hasta esta parte de lo que hemos revisado? ¿No? 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 Ya. Recuerden Profe, que... perdón, disculpe, ¿va a ir subiendo los apuntes de las cosas que vayamos viendo? Sí, este apunte yo ya lo tengo listo. Lo que no es Ya. largo, no es extenso, porque a veces se me asustan con la cantidad de hojas. Lo voy a terminar ahora de dejar más bonito y se lo subo a la plataforma para que lo puedan ver y para que lo que les iba a recomendar. Entonces ahora en la noche va a estar subido este apunte para que lo vayan revisando. Vayan revisando las preguntas que yo hago en las sesiones, porque idealmente ojalá me lo puedan contestar en la plataforma. No es obligatorio, pero si me lo pueden contestar, mejor. Si no, lo en la clase siguiente. Dígame. Profe, respecto de eso, habían actividades que estaban con límite de tiempo la semana pasada y no alcancé, o sea, bueno, yo creo que muchos compañeros no alcanzaron cómo responder esa, entonces por el tema de, bueno, que fue un poco confuso lo de la movilización, el paro, entonces como ahora se está retomando un poco, no sé si podría reabrir esos como sesiones. Se los voy a referir ahora. En este ratito que me queda de la clase, unos 15 minutos, voy a subir este video y voy a abrir todas las tareas para que las puedan resolver cuando puedan. Siempre que les quede claro que esto es de carácter voluntario, no lo estoy obligando, pero sí me parece interesante que lo vean porque eso les va a permitir entender un poquito más la materia. Ya, profe. Ya, profe. Entonces me despido, cualquier consulta a través de la aula virtual y tenemos clase el viernes, 2 horas. Ya, profe. Ya nos vemos. Gracias, No, chao. chao. Nos vemos, chao. Chao, profe.